Un tema que quizás no sé si decir se agravó más o se resaltó más de la pandemia hacia la fecha, y es que se pospusieron, se ralentizaron trámites de separación, de divorcio, de quién paga, cómo, ponerse de acuerdo, los famosos acuerdos en las parejas que se separan. Y esto hizo que muchos abuelos tuvieran que hacerse cargo de la manutención de los nietos, ¿sí? De pagar los costos de educación, alimentación, vestimenta y demás. Ahora, ¿cuándo un abuelo o un abuelo debe formalizar esto y de pronto estar pagando lo que se llama cuota alimentaria? ¿Sí? La cuota alimentaria puede estar a cargo de abuelos, de un niño, una niña. Vamos a consultárselo, digo, a Carolina Caporali, que es abogada y está ya en contacto vía Zoom con nosotros. ¿Cómo va, Carolina? Buen día. Hola, buenos días, un gusto. Igualmente, igualmente. ¿Es así? ¿Los abuelos pueden hacerse cargo de la cuota alimentaria hasta tanto los padres lleguen finalmente a un acuerdo o quizá no? Bien, hay mucha información quizás distorsionada con respecto a este tema y es un tema de consulta frecuente a los abogados, eh, porque si bien es obligación, está establecido en nuestro Código Civil, la responsabilidad parental de los ascendientes, del progenitor obligado a pagar la cuota alimentaria, es decir, del papá no conviviente Sí. que debe esta cuota alimentaria. Esta es una obligación que reviste el carácter de subsidiario, es decir, que no son obligados de manera directa Ajá. hasta tanto no se pueda haber corroborado que el progenitor no conviviente que debe cumplir con esta cuota alimentaria no lo está haciendo o no puede hacerlo en el total de los gastos que tiene un niño. Y esto es trascendental porque existe mucha confusión con el papá no me pasa cuota alimentaria, voy a iniciar un juicio en contra de los abuelos. Claro. La respuesta es que esto no se puede hacer. Es necesario iniciar primero un juicio de cuota alimentaria en contra del progenitor no conviviente, que puede ser el papá o la mamá, y acreditados los extremos de incumplimiento. Es decir, tengo un papá que no está cumpliendo porque tiene trabajo en negro, porque no lo quiere hacer, por las distintas circunstancias que se presentan, necesito recién ahí subsidiariamente demandar a los abuelos. Puedo presentar una demanda conjunta cuando ya tengo antecedentes de que tengo un papá incumplidor, Sí. pero esta presentación ante la justicia reviste el carácter de subsidiario. Es decir, primero debo ir en contra de quien es el obligado principal, que siempre es el progenitor no conviviente, para que una vez demostrado el incumplimiento de este papá, deban los abuelos hacerse cargo. Claro. Hay mucha polémica, hay muchos abuelos que se rehúsan, que les cuesta entender de por qué tienen que cumplir, pero también hay una realidad que esto ocurre cuando hay un niño que está necesitando una cuota alimentaria y que lamentablemente su progenitor no está cumpliendo bajo ningún punto de vista. Carolina, vos sabés que se da una También- situación ahora, perdóname que te interrumpa, con esto de que muchos se Me van parece del que país. iba a terminar la No sé si idea, querés terminar la idea, Carolina, pero- diciendo también. Decime. Sí, cabe aclarar que la responsabilidad al revestir el carácter de subsidiario, los montos, o sea, de la obligación de los abuelos, no necesariamente son los mismos que tiene el progenitor obligado. O sea, por ahí existen abuelos que simplemente tienen como ingreso una jubilación y no se puede embargar o solicitar que este abuelo se haga cargo del 100% de los gastos que le corresponderían al progenitor obligado, sino que la justicia en cada uno de los casos tiene en cuenta todo este contexto al momento de fijar un monto. Pero ante una mamá que no recibe cuota alimentaria por parte de él, o un papá que no recibe cuota alimentaria por parte del progenitor obligado, que generalmente el 80% de los casos estamos ante un papá incumplidor, Sí. la justicia determina que los que deben hacerse cargo de manera subsidiaria son los abuelos en un porcentaje menor del que le correspondería al padre, pero sí deben hacerlo. Bien, retomo la pregunta. Digo, se da un caso en que los padres se van a Europa, a España, a Estados Unidos, en busca de una mejor situación económica, y a la madre que queda acá, al estar alejado, cuesta hasta notificarlos muchas veces de esto. Digo, ¿y qué pasa en ese caso? Digo, ¿hay que esperar
¿Cuánto tiempo? Porque hay veces que ni No siquiera hace se lo falta que pueden... estén tan lejos, cuesta notificarlo acá al lado. Bueno, o sea, pero se está dando mucho... Me sumo a tu pregunta, porque hay porque una muchos se van. lentitud, claro. Cuesta muchísimo dar con que un padre, la mayoría son hombres, son los padres, que se hagan cargo de la cuota alimentaria. ¿Cómo das con el abuelo? ¿Es lenta la justicia para poder lograr que el padre pague? No sé, para que paguen los abuelos, ¿cuesta mucho más todavía? La justicia fue flexibilizando algunos criterios, particularmente en el estudio existe un caso de una mamá que se fue al exterior, por ejemplo, y que no visitó ni tuvo más contacto con su hija. Y por ejemplo, el tribunal, con un criterio muy atinado, permitió la notificación vía WhatsApp del inicio de la demanda, cuestión que genera avances. En cuestiones de familia, los juzgados suelen flexibilizar algunos criterios, porque la notificación internacional, como decías, es sumamente engorrosa, necesita pasar por determinados trámites que son complejos y cuesta mucho. En este caso, la admisión de la demanda fue en contra de la mamá y subsidiariamente en contra de la abuela, quien es la obligada hoy de cumplir con esa cuota alimentaria, pero sí es necesario, como vos decías, notificarlo. Y si se pide de esta forma, generalmente los tribunales tienen en cuenta o en consideración que pasar por un consulado para una notificación, por ejemplo, resulta sumamente engorroso. Obligan principalmente a la madre, como deudora de esa cuota alimentaria, y subsidiariamente al abuelo para que pueda, o sea, para que lo tenga que pagar. Yo siempre digo que con respecto a las cuotas alimentarias es necesario la consulta con un profesional, y es mi recomendación a cualquier oyente que esté atravesando esta situación, porque cada uno de los casos es diferente y se tienen en cuenta dos factores que son, trascendentales al momento de fijar el monto de una cuota alimentaria, por ejemplo, que es la necesidad de los niños, que varía mucho con respecto a las edades, a las situaciones de a veces de enfermedad, situaciones de discapacidad y demás cuestiones que se tienen en cuenta al momento de fijar la cuota alimentaria, y la capacidad del alimentante, que muchas veces ocurre que el papá tiene un trabajo en blanco y esta es la vía más sencilla, no hay inconvenientes, se pide un embargo, se traba sobre el salario, es un porcentaje que la justicia más o menos tiene fijada entre un 25 y un 30%, teniendo en cuenta si tiene otros hijos, teniendo en cuenta determinadas circunstancias particulares del caso, pero en ese caso se pasa un embargo al empleador y el dinero se ve depositado mensualmente en la cuenta de la mamá o del papá, en el caso que fuere quién es el actor. Ahora, Carolina, disculpame. Cuando el papá está en negro, he tenido situaciones en las que hay padres que renuncian al trabajo para no pasar cuota alimentaria. Sí, o cambian, o sus pertenencias, ¿no? Las ponen a otro nombre. Se da una situación, pero, perdón, pero hay veces en que los abuelos, la familia, tienen una situación económica muy superior y el padre, por esos boicots, digamos, y esas escaramuzas por ahí impositivas y demás, no. Es decir, o no lo representa en dinero, pero sí la familia tiene un gran poder adquisitivo del cual el padre disfruta. Digo, en ese caso, ¿qué pasa? Digo, ¿se puede ir a los abuelos, digamos, a pedir una cuota alimentaria mejor, entendiendo que el padre, derivado de su familia, tiene una situación económica mucho mejor? O la madre, en este caso, lo que fuera. Siempre y cuando en el expediente se hayan acreditado las necesidades de los niños. Bien. O sea, si yo en el expediente principal acredito, por ejemplo, que la cuota alimentaria debiera ser de 100.000 pesos y el padre solamente puede pasar 50.000, por ese monto subsidiario podrían llegar a responder los abuelos. Siempre teniendo en cuenta las particularidades del caso, la situación económica que tienen los abuelos y las necesidades, sobre todo, que tienen los niños. Se tiene en consideración el tiempo que el progenitor no conviviente pasa con los chicos, porque también no es la misma la cuota alimentaria que se fija con un papá que se lleva a los niños algunos días de la semana, almuerzan y cenan con él, que un padre, por ejemplo, que está absolutamente ausente, y tengo una mamá que está 24/7 con los niños, o sea, no es lo mismo el monto que fija el juzgado. Claro. Por eso cada situación debe evaluarse de manera particular, pero dentro de estos parámetros generales. Siempre recordando que el obligado principal
es el papá o la Total. mamá. Ahora, Caro, se han Y que en el acelerado caso de los... que no cumplan Sí. o que la cuota no sea suficiente, ahí podemos ir en contra de los abuelos. Ahora, Caro, perdón que insista con mi pregunta, pero vuelvo al tema. ¿Se han acelerado los tiempos en la justicia? Porque de verdad da la sensación que a los que se tienen que hacer cargo no se los encuentra, no les pasa nada, cuesta que se les embargue los sueldos, cuesta encontrarle el sueldo, cuesta poder certificar de lo que goza el papá o barra mamá y de que los chicos no viven la vida que a veces viven los padres, ¿no? O quienes deben hacerse cargo. Cuesta muchísimo, los tiempos son recontra Mira, lentos. Yo con mis clientes, generalmente con las mamás, hablo de una realidad, digamos, legal, desde la cual, o sea, partimos y que me parece una situación absolutamente desequilibrada dentro del derecho. Si partimos de la base que la justicia fija un 30% de cuota alimentaria para una mamá, que se hace cargo de los niños, en muchos casos, como te decía, todos los días de la semana, y el papá solo gasta el 30% de su sueldo cuando la mamá trabaja todo el día y gasta, te aseguro, el 90% de su sueldo en mantener a los niños. Ya desde esa base tenemos algunas cuestiones que están desequilibradas. La justicia, es muy importante el trabajo del abogado, de aportar todos los datos que se puedan aportar con respecto a el papá no conviviente, a los abuelos, a poder identificar a dónde están y seguir el expediente de manera intensiva, porque la realidad también es que los tribunales están colapsados con distintos tipos de factores, con distintas causas, y que si no tenemos las herramientas para acercarle al tribunal determinada información, va a ser aún más difícil. Pero es necesario acompañar al cliente que comienza esto, que tenga un poco de paciencia. A veces hay cuotas alimentarias que llevan 8 o 9 meses para fijar una cuota alimentaria definitiva, porque el expediente se inicia con una cuota alimentaria provisoria, que a veces está muy lejos de lo que va a ser la cuota alimentaria definitiva, que va a surgir de la prueba de un expediente. Con lo cual, o sea, es necesario sostener y acompañar. En mi caso, en muchos casos, a estas mamás en las que la realidad económica, o sea, demuestran que realmente lo necesitan y están haciendo un esfuerzo enorme para poder sostenerro. Claro. Cuotas muy Sin ir más desfasadas. lejos, Cuotas desfasadas con la realidad, perdón, Caro. O sea, absolutamente. sale una cuota y es una cuota totalmente desfasada. O sea, hasta que te aprobaron la cuota, Sí, pasó. quedó con la inflación que tenemos, Claro. una cuota. Nos llegan, pero Y es cuando llegó impresionante la la cantidad de sentencia- mensajes que nos llegan con este tema, Caro, con la cuestión de la inflación, actualización, sí. las Sí, sí, actualizaciones sí. de cuotas que quedan atrasadísimas a los tiempos que vivimos. Esto es una gran consecuencia también Por de la eso es actualización de los importante sueldos. que si se Claro, llega sí. a un acuerdo, que suele ocurrir en el inicio del expediente, hay algunas audiencias en las que permiten que las partes puedan acordar sobre los puntos de la cuota alimentaria, el incluir una cláusula de actualización de esta cuota semestralmente es mi recomendación, que tenga un índice relacionado con el de la inflación. Entonces, eso le va a facilitar no tener que estar continuamente incidentando, porque después, una vez fijada la cuota alimentaria, nunca reviste el carácter de definitivo. La cuota alimentaria, en el caso de derecho, es una de las cosas que tiene mucha versatilidad, porque alguna de las partes se puede quedar sin trabajo, alguno de los niños puede padecer algún tipo de enfermedad, existen múltiples factores. Y si no hay diálogo entre los papás, y si tengo un padre que es incumplidor ya por naturaleza, porque generalmente cuando se llega a tribunales tengo, digamos, alguna de las partes que no está queriendo cumplir con este convenio, tendría que estar de manera muy seguida Claro. reclamando de diferentes situaciones. Claro. Una situación sumamente habitual en Sí, este mes, en el mes que pasó de febrero y marzo, que se da de manera continua, es el inicio escolar. Y Claro,
la mirada con respecto a si la compra de útiles escolares y los gastos, Sí, que sí. no son menores, Claro. para el inicio de clases revisten el carácter de gastos extraordinarios. Claro, claro, para cerrar y con un gracias enorme por este aporte que nos has hecho al programa, para que quede claro lo que charlamos al comienzo, lo que marcaste muy bien al comienzo, para formalizar, digamos, la ayuda de los abuelos en el caso de esos padres que todavía no se ponen de acuerdo, debe ya existir un apremio legal, por así decir, sobre el papá que no está aportando su cuota alimentaria. ¿Es así? Lo que tiene que quedar en claro es que en el mismo expediente es Ujú. necesario o demandarlos conjuntamente para que en el caso de incumplimiento sea Sí. el abuelo el obligado, Ok, o haber iniciado el expediente en contra del papá y acreditar que éste no cumple o cumple de manera deficiente. perfecto. Muy bien. Carolina Caporali, gracias por este rato con nosotros, ¿eh? A ustedes, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Que estés muy bien.